Bienvenidos a Universo ES. Y en este video estaremos hablando de los grandes ausentes en las convocatorias de David Doniga, o al menos en la última convocatoria por Liga de Naciones. Recordemos, la selección tuvo participación este mes, el 8 y el 5 de septiembre respectivamente. Pero ya tenemos nuevamente participación el 10 de octubre. Estamos prácticamente a 29 días contando, es decir, 3 semanas y media o 4 semanas para volver a tener participación por Liga de Naciones. Y la selección consiguió lo más importante, que fueron los resultados, las 2 victorias, pero con partidos bastante criticados y críticos futbolísticamente a momentos. El primer tiempo ante Montserrat fue muy pobre, fue para el olvido. Y tapa muchísimo el primer tiempo porque en el segundo se consolidó una goleada de 4-1. Y eso tapó y nos hizo un poquito olvidarnos de lo mal que jugamos el primer tiempo ante Montserrat. Y luego tuvimos otro enfrentamiento ante Bonaire, en el cual lo ganamos 2-1. Y tuvimos fases muy malas del juego, o muy poco juego colectivo como tal. Fueron muchos pelotazos. Creo que lo que le defiende a Donigan y le invita a sacar resultados es que defensivamente, con esa línea de 5 o ese 3-5-2 o ese 5-3-2, con selecciones como Montserrat o Bonaire que no tienen esa capacidad para abrir defensas o para encontrar los huecos, nos defendemos o básicamente defendemos el cero, más allá de que sí nos han marcado gol. O sea, hemos recibido 2 goles de Bonaire y de Montserrat, que eso entre comillas también debería preocuparte. Pero bueno, finalmente también la convocatoria fue bastante criticada. ¿Y cuáles fueron esos ausentes en la convocatoria o que debían estar al menos para la siguiente fecha de Liga de Naciones, que será ante San Vicente y las Granadinas? En 2 ocasiones nos vamos a enfrentar a ellos, el 10 de octubre y el 13 de octubre. Empezaremos de defensa, ataque en zona de volantes. Creo que en portería en realidad no hay ausentes, están los que deberían estar. Estamos bien protegidos, al menos con 2 porteros muy jóvenes como Mario González y Tomás Romero, que se nota claramente que tienen una ambición constantemente a andarse peleando la posición, y eso también nos viene bien porque son porteros que siempre destacan. O sea, Tomás Romero tuvo una gran participación, un par de atajadas buenas ante Montserrat, y más que todo fue su juego limpio de salir con el balón dominado. Y Mario González tuvo 1 o 2 atajadas muy buenas ante Bonaire. O sea, ellos no van a aflojar el puesto y nos viene bien a nivel de selección. Vamos a defensa, donde yo creo que se hubieron algunas ausencias, más que todo por la distribución de la convocatoria. Estuvimos muy limitados, no solo en defensa, sino que en volantes, por lo mal que se gestionó qué tanta cantidad de jugadores se llevaba en X posición. Y en defensa fue una de ellas. Para mí una de las grandes ausencias en esta convocatoria fue Germán Fuentes. No porque vaya a saltar como titular, porque siento que estamos bastante ajustados en la titularidad de algunos jugadores, al menos en defensa, pero sí que era un jugador que te podría dar algún respiro, que por la carga de partidos podías meterlo, porque para mí era el único de los centrales que llevaste que sí te podía jugar en medio de los dos. Para mí Julio Cibrián le costó un poquito jugar entre centrales, en la mitad de los centrales, porque no es su posición habitual, al igual que Jorge Cruz. Incluso vimos cambios como Cristian Martínez saliendo de la zona de volantes, y estábamos cortitos por gestión en zona de volantes, porque no teníamos cambio en zona de volantes, sacabas a Cristian Martínez para priorizar el aspecto defensivo. Por eso les digo, acá Doniga no le importaba perder manejo o volumen o mitad de campo para seguir manteniendo una soltura defensiva, que está bien, pero a ver, esa complicación te la haces tú al no gestionar bien los cambios. Y creo que una de las grandes ausencias justamente fue Germán Fuentes, que sí es uno de los centrales que te podía jugar entre centrales, no tiene ningún problema en ese sentido. Juegan en la segunda división de Irlanda, en el Athlone, equipo que año tras año está peleando para el ascenso. O sea, ya lleva su segunda temporada Germán Fuentes, titular indiscutible en ese equipo, y están peleando por el ascenso. Entonces yo creo que se llevaste tan pobre en ese sentido la convocatoria, porque recalquemos, en defensa llevaron a Melvin Cruz, a Adán Climaco, a Jorge Cruz y a Julio Cibrián, que eran los centrales. Recordemos que Melvin y Adán Climaco pueden jugar como laterales por derecha o por izquierda, y los centrales puros, entre comillas, eran Julio Cibrián y Jorge Cruz. Bueno, también Melvin Cruz, que también puede ser polivalente, pero Melvin no viene siendo titular tampoco del todo en su equipo. Viene en Águila, sí, y lo tenías que llevar más que todo por el momento de Águila. Por eso no es que yo lo sacaría a Melvin Cruz, sino que más bien para mí me faltó poner otro central más, que era Germán Fuentes, porque estás jugando con línea de 3, entonces tienes que tener alternativas serias. Y a veces el técnico, porque no tenía tantos cambios, tenía que quitar a jugadores de zona de volante como Cristian Martínez para ponerlo a jugar en defensa. Recalco, por eso para mí fue uno de los grandes ausentes, Germán Fuentes. Ahora vamos a zona de volantes, donde yo creo que casi fue donde hubieron muchas ausencias. Y habían jugadores que estaban en un nivel muy importante, que probablemente te hubieran ayudado a subir el nivel de rendimiento de la selección. Para mí uno de ellos es Mauricio Cerritos, de Firpo.
Miran, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Tiene 20 años, señores, pero este chico la está rompiendo. Yo sé que a nivel de torneo internacional Firpo no le fue bien a nivel de resultados, a nivel de competitividad fue un equipo que le compitió a los grandes, pero a nivel de resultados no pudo, aclaro en ese sentido. Y por ahí Sousa y el mismo Steven Vázquez fueron los que destacaron porque estaban en delantera, porque marcaban goles. Pero ese trabajo sucio, ese trabajo para tener un mitad de campo ordenada, para sostener a Firpo, porque miremos el partido que le hizo Liga Alajuelense a Firpo y cómo en mitad de campo no pudo adueñarse totalmente y fue gracias a este señor Mauricio Cerritos, y cómo ese mismo Liga Deportiva Alajuelense se adueñó del mitad de campo de Alianza. Con jugadores como Monterrosa, con Narciso Orellana, o sea, estamos hablando de un equipo y este señor Mauricio Cerritos se encargó de ser un dolor de cabeza para la Liga Deportiva Alajuelense en mitad de campo. Recalco, no es ese de pronto ese trabajo, ese jugador para la vitrina que te manda una gambeta y que la gente está ahí en las luces, no, es un jugador más de trabajo silencioso, más de trabajo sucio, pero muy eficaz y muy eficiente y tiene apenas 20 añitos. Y viene siendo titular con Firpo en la liga local y fue titular indiscutible en la Copa Centroamericana de CONCACAF. Creo que de Firpo, y no solo de Firpo estoy hablando, sino que la liga local, ojo a lo que voy a decir, porque seguramente van a querer funar, Mauricio Cerritos debe ser de los jugadores que más herramientas a nivel táctico tiene para ofrecerle a su equipo. Y creo que para mí fue una ausencia en selección, y él está explicando por qué también, por la limitación en la convocatoria y por qué no puedes desperdiciar buenos momentos. Y miras la experiencia, etcétera. Bueno, ya tuvo su torneo internacional y lo hizo de qué manera, mostrando la casta que tiene. Aparte que dio 2 asistencias para el gol ante Comunicaciones y uno de los goles ante Liga Deportiva Alajuelense. Ojo a ese dato. Bueno, por la experiencia, es un jugador de proceso, ha estado en campamentos con el mismo David Donigan, con el anterior DT de la Barrera, con el profe Hugo Pérez, en selección mayor, en selección sub-20. Es un jugador de proceso. Acá no hay que andar con miedos, acá no hay que romper la burbuja y hay que llamarlo, sí o sí. Y otro jugador que también para mí fue ausencia fue Harold Osorio. Miran, no, ahí se te equivocas. ¿Cómo vas a comprar MLS, Next Pro, un nivel para llevar a selección? Panamá, Honduras han convocado jugadores de la USL y han convocado jugadores de MLS Next Pro. Así que acá sinceramente no hay que hacerse los ciegos y no hay que justificar. Para mí tuvo que haber estado Harold Osorio. Y recalco, ya les estaré explicando el por qué. Harold Osorio viene siendo titular en Chicago Fire 2, viene siendo muy destacado. O sea, es uno de los máximos goleadores en la MLS Next Pro. O sea, ¿me entiendes eso? Es un volante mixto, es un box to box que te defiende, que te da salida, que te da distribución. Y aparte tiene llegada y tiene gol. Y ojo porque Harold Osorio estuvo en la nómina de los jugadores que iban a disputar la League Cup, ese torneo que lo disputan los primeros equipos de la MLS versus los equipos de la Liga Mexicana. Lamentablemente no entró a un partido de convocado, fue porque justamente en ese periodo se lesionó. Acá justamente están viendo en imágenes la parte roja que estaba lesionado, que fueron cerca de 3 semanas. Se recuperó, volvió al segundo equipo, volvió a marcar gol y volvió a ser titular. O sea que para esta convocatoria, para esta Liga de Naciones, él estaba totalmente habilitado. Y ya muchos medios en Estados Unidos, incluso algunos DTs, han confirmado que el jugador muy probablemente termine ya esta temporada siendo convocado con el primer equipo y haciendo su debut, porque va bastante sobrado y va bastante encaminado para ya formar parte del primer equipo. Y recalco, Panamá, Honduras en su momento ya han convocado, ahora en este proceso han convocado jugadores de la USL y jugadores de la MLS Next Pro. ¿Y por qué la selección no convoca a un gran talento como Harold Osorio? Acá sí vamos con nombres que de pronto no son tan discutibles, o sea, no son las grandes ausencias, pero a ver, con lo que llevaste, creo que esos nombres valían al menos para estar en el debate. Jeremy Garay, si bien no es del todo titular con el DC United, juega pocos minutos, pero está en constantemente rendimiento con el primer equipo, es parte del primer equipo, suma unos 8 minutos, está ahí, entonces es un jugador que vale la pena ponerlo en la palestra para una futura convocatoria. Y Jonathan Nolasco, porque es un jugador que viene destacando en torneo local. Pero bueno, te digo, estos dos jugadores los pongo al menos ahí con asterisco de se pueden discutir, no son tan indiscutibles en la convocatoria. Pero es que revisemos en zona de volantes qué jugadores llevamos. Se convocó a Darwin Cerén, que me dijeron, no, lo que pasa es que Cerén se cayó a último momento. Por favor, no nos hagamos acá los ciegos, eso de que se te cayó a último momento y no supiste cómo sustituir a ese jugador, porque en realidad no hubo un sustituto para Darwin Cerén, no te lo compro. Eso es un tema de administración, de gestión, de que si no tienes un jugador, bueno, tienes otra opción para convocar y no por eso significa que vas a limitar la convocatoria. Acá no me vendan ese discurso. Darwin Cerén, lo convocas, sabías que venía tocado y a pesar de eso no tomaste los recaudos necesarios. Eso sí, es totalmente culpa de la dirección deportiva y del técnico. Entonces no lo llevaste. Kevin Santamaría, ojo porque Kevin Santamaría venía recuperándose una lesión y viene en la segunda división de Perú, donde tampoco es que es titular, viene sumando minutos. Si la primera división de Perú no es de las más fuertes, la segunda división
pues ya se imaginan. Y entonces tú dejas afuera, ahí recalco, a Nolasco, dejas a Cerritos, dejas a Garay, dejas a Harold Osorio por un jugador que ni siquiera es titular en la segunda división de Perú. Miras, bueno, mírate el partido ante Montserrat, sí, ante Montserrat, que goleamos el segundo tiempo, cuando el equipo de Montserrat estaba totalmente disminuido físicamente, dio un buen pase, hay que decirlo, y luego marcó uno de la tanda de penalti. Y luego ante una escuadra más competitiva, Santa María no te iba a dar ese rendimiento. Jairo Enríquez es más un extremo, pero con Donigay por la necesidad de esta convocatoria, completamos rápidamente Leo Mengíbar, Ezequiel Rivas y Brian Landaverde. Solo tenías 3 contenciones o 3 volantes puros, Cristian Martínez, Melvin Cartagena y Brian Landaverde. Serén por lesión no estaba. 3 puros, los cuales fueron titulares, los cuales tuvieron que jugar con mucha carga muscular el partido ante Montserrat y ante Bonaire porque no habían cambios. Y Jairo, que es más un extremo, mucha gente lo critica porque no lo vio. Y es que ¿cómo lo vas a ver a Jairo si a Jairo lo sacas de jugar ese mano a mano, de jugar por uno de los extremos, de jugar allá en delantera, para ponerlo como volante? Entonces eso es lo que yo no entiendo. Prefieres llevar a un jugador que no es habitual en su posición como Jairo Enríquez, o porque no digo que esté mal convocado, sino que pierdes de ponerlo en ataque porque él tiene que ir al ataque para jugar en zona de volantes porque no tenías cambios, e incluso en un tramo del partido prefieres, con toda la necesidad del caso de que ibas justito en zona de volantes, sacar a Cristian Martínez para ponerlo en defensa. Entonces recalco, por eso para mí no entiendo por qué no estuvo Cerritos, no entiendo por qué no estuvo Harold Osorio, porque lo necesitabas, más allá de que están en un buen nivel que otros jugadores en la convocatoria, es que ni siquiera tenías opciones para el recambio en mitad de campo. Y ahora vamos a zona de delanteros. Para mí los grandes ausentes fueron al menos Mayer Gil y el tanquecito Esquivel. Por ahí te dejo otro nombre, Nathan Ordaz, pero más que todo porque, bueno, aún no tenía el ok de la CONCACAF, pero acá fijo el tanquecito Esquivel y Mayer Gil. Mayer Gil no hay justificación deportiva porque acá están viendo los números, no es titular, sí, perfecto, pero te juega 30, 31, 15, 48 minutos en la Liga Colombiana con Alianza. No hay justificación para que no esté. Y el tanquecito Esquivel, ¿por qué? Recalco lo mismo que hice con Serén y otros jugadores. Para mí Donigan, y me preocupa las últimas declaraciones que dijo, que él ve muy pocos cambios porque ya tiene una columna vertebral, tiene un esqueleto y que a él se le va a complicar si trae a un jugador por 2 días de empapar de la idea de juego que tiene. Entonces a mí me da a entender que Donigan tiene una burbuja en la cual no va a sacar jugadores por más no los haga jugar. Nelson Bonilla lo lleva si no le haces jugar un solo minuto. ¿De qué te sirve tener un jugador? Mira, bueno, es la experiencia. Darwin Serén, Nelson Bonilla te dan experiencia. Y yo que saco con la experiencia en la banca, si la necesito en el campo de juego. Donigan no quiere romper esa burbuja de los jugadores que para él ya encajan en su selección, pero dejas piezas importantes, piezas, recalco, que están siendo o están teniendo rendimientos individuales en clubes superiores a otros jugadores. Si no vas a ponerlo a jugar a Nelson Bonilla, ¿de qué te sirve? Y si Steven Vázquez no estaba por lesión, bueno, llevaste a Rafa Tejada. Rafa Tejada terminó colapsado el partido ante Montserrat, entonces solo te quedaba Brian y Emerson Mauricio, y luego no lo pones a Brian porque entre comillas estaba tocado. Valía la duda o convocarlo al tanquecito Esquivel, que sí, venía tocado, pero en sus últimos partidos, desde que regresó de la lesión, que se recuperó, 3 partidos consecutivos, gol seguido. Y le ha marcado a Alianza y a Firpo, que no es poca cosa. Y luego el caso de Mayer Gil, bueno, ya lo discutimos. Y acá Nathan Ordaz, que acá si me anticipo, sé que no puedo estar en esta convocatoria, pero espero que esté para la siguiente. Recalco, a mí esas declaraciones de Donigan me dejaron un poco preocupado. El decir que va a haber muy pocos cambios, que porque luego va a costar implantar o implementar la idea de juego en los jugadores nuevos que llegan. Nathan Ordaz, jugador de MLS, acá no hay justificación, nada de que no, acá hay no justificación, hay que convocarlo sí o sí, porque ya tiene los papeles al día, y hay que convocarlo, jugador de Los Ángeles FC, que tampoco es que es titular en la MLS, pero señores, tiene 2, o bueno, más partidos, al menos los últimos partidos, 2 de ellos ha saltado como titular, y en los que no salta como titular juega 23, 15, 17 minutos, y un par de partidos que está en el suplente. O sea, este chico juega, tiene 20 añitos, 19 años, con Los Ángeles FC, hay que convocarlo sí o sí. Y yo sé que por ahí se me quedan nombres como Amando Moreno, que Joshua Pérez, que de pronto son un poco más discutidos, pero ¿saben por qué no los puse? Porque me iban a decir, eres ventajista, porque estás proponiendo nombres de jugadores que no encajan en ese 3-5-2 o en ese 5-3-2, en lo que quiere jugar Donigan. Entonces me puse a buscar jugadores que encajen perfectamente en lo que hace Donigan, para que no me digan ventajista. Porque mira, Amando Moreno y Joshua Pérez son de otro carácter que no encajan porque estamos jugando sin extremo, estamos jugando sin tanta creatividad, estamos jugando más que todo con muchos defensas, muchos volantes y 2 puntas. Entonces, ¿dónde pongo a Amando y a Joshua? Entonces,
Por eso hice esto, pero incluso en ese encaje de la idea de juego que tiene, en ese 3-5-2 o en ese 5-3-2, hay muchos jugadores que se están quedando fuera de la convocatoria. Y recalco, por ahí también, por un poco más de creatividad, Amando Moreno, Joshua Pérez, que está bien. Y por ahí Francis Castillo puedo entender porque él está en su proceso de adaptación en Cádiz. Pero ojo, porque acá hay un tema particular. Francis, ¿cómo termina jugando el anterior partido por las eliminatorias? Por el desgaste de algunos jugadores que había convocado David Donigan y porque se quedó corto en esa convocatoria. Entonces lo tenía a la mano a Francis, lo convocó y al final Francis hizo un partido mejor que otros jugadores que venían siendo convocados. Y recalco, para mí Donigan le está costando tener el carácter suficiente para decir: voy a tener que sacar a X y Y nombres que ya sabemos de la convocatoria porque tampoco los estás utilizando, los convocas y luego no los haces jugar, a excepción de Bryan Gil, que acá no se entiende. Bryan Gil sí debe ser convocado, pero debe estar jugando. Lo convocas, pero no lo haces jugar. Es la única excepción. De ahí hay otros jugadores que ustedes ya saben que no es que los convoca, pero no están jugando minutos y que todos sabemos que ya están para el recambio, ya están para decirle bye bye a la selección. Romper esa burbuja y tienes tiempo, o sea, hasta Liga de Naciones ante estos rivales y la primera etapa, el proceso eliminatorio, te da justamente para hacer ciertos recambios, afianzar y darle un poco más a esta elección. Y yo creo que con estos nombres va a tener un techo, un crecimiento mucho más del que con los mismos nombres que vienes convocando no creo que vayamos a tener. Y por ahí ya por lesión para el próximo año ve Enrico Dueñas, Pablo Punget, entre otros jugadores. Así que escuchemos un poquito de esas últimas declaraciones que dio David Donigan y luego los quiero escuchar a ustedes en la cajita de comentarios.